gracias por acompañarnos en este su espacio favorito de entrevistas y comentarios. A partir de ahora, usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy es: toman nuestros datos con permiso, el gran negocio en Internet. Y para hablar sobre este tema tenemos a Arturo López Valerio, director general de la empresa Numericid y experto en comercio electrónico, y a Jesús Rafael Sánchez, experto en sistemas Unix, director de tecnologías de la información y comunicación de Proceso Tecnológico Garí. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿cómo es esto de que a la gente se le toman sus datos con permiso? Porque uno lo que nota, como profano que soy en la materia, que uno está trabajando, puede ser descansando, y aparece un joven, una joven con mucho saludo, muy simpático, para ofrecerte un paquete turístico, una tarjeta de crédito, que abras una cuenta de qué sé yo qué cosa, o un apartamento, y a veces uno tiene ganas de mandarlo, ustedes saben dónde, y el hotel vino menos elegante. Sí. ¿Por qué venden los datos de uno y uno no se entera y todo eso es legal? ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Bueno, mira, yo creo que hay que empezar desde la raíz. Las empresas, y esto es algo que, vamos a decir, institucionalizó la Junta Central Electoral, vende el padrón de cédula, o sea, el listado de cédula a diferentes empresas con un mínimo de 500,000 pesos, hasta el último dato que sé, para que puedan estructurar su base de datos de clientes, ya sea a nivel crediticio, a nivel financiero, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? De entrada, ya el dato, los datos básicos de un dominicano lo puede tener cualquier tipo de empresa. Ahora, este compartir de datos, como no hay una política establecida ni una regulación clara en el término de hasta dónde empieza la protección de la información del consumidor, entonces básicamente los datos están circulando de base de datos de diferentes empresas a otras, ya sea por extracción o ya sea por simplemente compartir las informaciones entre las Pero mismas. en el padrón de la Junta no aparece, por ejemplo, el número de teléfono móvil de uno, ni la cuenta de correo, ni el número de la familia. Correcto, se van capturando, pero ya con la cédula te van asociando a ti como individuo, porque no es lo mismo yo tener un correo electrónico tuyo, pero yo no sé realmente quién tú eres. Pero de que yo macheo la cédula con el correo electrónico, inmediatamente, obviamente se tiene un perfil más completo del individuo. Ahora, la débil seguridad en términos de la protección de la información en muchas empresas es comúnmente conocido que las bases de datos pasa lo siguiente: se llena el disco duro y te mandan a borrar la data del 2008. Obviamente, una persona que dice esta data es sensible, lo que hace es que le extrae, borra del disco y se la lleva. Entonces no hay una protección. Obviamente, dependiendo de la magnitud o el tamaño de la organización, hay sus reglas de seguridad. Y las empresas de telecomunicaciones, porque yo todo el tiempo mis maldiciones la dirigía hacia allá. Yo decía, estos tigres venden los datos de uno, porque es el teléfono, te llaman al móvil. Y a veces tú piensas que es una cosa importante y es para venderte una cosa. Bueno, básicamente muchas empresas lo que hacen es que con el ID principal, que sería el número de identificación de cada ciudadano, que es la cédula, van atando y concatenando datos. Muchas veces cuando uno llena un formulario, uno nunca lee la letra pequeña. Como bien estaba diciendo Arturo, eso por decirlo así, se institucionalizó. Y aparte de eso, si mal no recuerdo, en el 2014, la Junta cambió el mecanismo de cómo están supliendo las informaciones del padrón electoral. Estaban antes supliendo una base de datos en un DBF, ahora están supliendo un web service que uno, por así decirlo, hace un pago. ¿Qué es un DBF? Ok. Vamos a explicar. Acuérdate un archivo de profano. Sí, eso se me estaba olvidando. Un CD. Sí, se lo daban en un CD o en un conjunto de CD si contenía la foto. Exacto. Y un DBF es un archivo de base de datos, un database file. Un web service es un servicio web. Como usted accede a una página de internet, lo único que esto es un recurso que le provee datos de una manera estructurada y legible para otros programas para así intercambiar información. Continuando con el tópico, lo que hacen es que suplen esa información y hacen que uno firme un contrato. Eso fue después de que incorporaron las políticas de habeas data en el 2014, buscando una manera de cómo proteger la información del usuario. Pero sorpresa, una vez que uno tiene un correo electrónico que uno llena con sus generales, la información y todo, que uno se vincula a una red social,
cualquiera puede hacer una búsqueda, o sea, lo que le llamamos los expertos de seguridad una requisa de información, o en inglés un information gathering. El information gathering simplemente con el ID de correo, en cualquier portal de red social uno comienza y busca. Incluso páginas de redes sociales, tanto como Facebook, Twitter, Hi5, proveen la manera de cómo uno encontrar una persona dependiendo del ID de correo electrónico, y uno va creando una especie de base de datos. Incluso hay herramientas para eso. Si mal no recuerdo, hay una que se llama Social Network Information Toolkit para esos fines. Bien, entonces podemos decir que una vez que alguien, ya sea que adquiera algún producto bancario, un producto de telecomunicaciones, que se registre en una entidad de un estado como es la Junta Central y el Registro Civil, o que abra una cuenta en una red social, Exacto. ya por más que uno quiera, la privacidad de uno se disminuye de manera sensible. Se ve vulnerada en cierto nivel. Ahora, uno puede, digamos que, abogar por ciertos mecanismos de seguridad, por decirlo así, privatizando ciertos elementos de información que uno publica en las redes sociales. Hay personas que yo conozco que han cerrado su página de redes sociales con fines de mantener lo que es su estado de privacidad, pero sorpresa, las políticas que tienen estas páginas es de retener la información de mínimo 90 días a 6 meses. Entonces, eso es un rango de tiempo bastante amplio para así concatenar otros elementos. Y si cualquiera ya la tiene, por otro lado, no importa que se cierre. Antes, en el viejo mundo, las telefónicas tenían su guía, ¿verdad? Y le preguntaban si usted abría una cuenta para un teléfono de la casa, que era lo que existía. ¿Usted quiere que sea público o privado? Y la gente decía público si le interesaba, si era una persona que tenía una profesión liberal, que necesitaba Exacto. que lo encontraran en la guía. Y otros decían, no, privado, no me ponga en la guía. Claro. Pero los móviles, se supone que no hay una guía de los móviles. Sin embargo, No. la propia telefónica, yo sospechaba que eran ellas que suplían esa información y comenzaban a llamar a uno por ahí para venderle cosas. Mire, hay cosas, hay que despejar el tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel de redes sociales, cuando usted crea una cuenta de red social, primero, la cuenta no es suya. Segundo, la data que usted está alojando ahí tampoco es suya. Usted se la puede llevar, pero mientras tanto usted está cediendo a dicha compañía el uso de esa información. Entonces, hay informaciones que ya son públicas, desde su nombre, su perfil, su sexo, hasta su rango de edad. Es algo público que cualquier programador sin una autenticación, o sea, sin un permiso específico de usted, puede extraer esa data. Ahora, hay datos que son autenticados, es decir, que si usted le da la opción al usuario, ejemplo, en un juego le dicen, dame el permiso de tu edad, tú quieres jugar el juego, te lo están dando gratis. Tú le das, pero ya le abriste a ese programador. Pero, por ejemplo, los teléfonos móviles, ¿cómo lo adquieren? Bueno, básicamente lo que hacen es que en base a las informaciones primarias van añadiendo lo que es un sistema de manejo y relación de clientes. Por ejemplo, ya tienen lo que es su dirección, su cédula, digamos que si va a una telefónica, ya tienen el número de teléfono y lo van llamando para hacerle ofertas y cosas así. Entonces, con la información que usted le está suministrando, la otra persona de aquel lado, que usted no sabe quién es, si es una persona de la misma telefónica o es alguien utilizando un sistema para capturar esa información, va creando lo que sería un expediente suyo y va jugando con esa información, va obteniendo informaciones de terceros también. Incluso no es secreto de que la información entre los bancos se intercambia, esa base de datos, para saber, digamos que el valor crediticio que tiene cada cliente, por decirlo así. Todo esto en nuestro país es legal. La ley lo ampara, porque de hecho el score crediticio contiene un paquete de informaciones que tú pagas para acceder. Porque hay países en que se ha legislado, no sé si ha cambiado, Claro. pero recuerdo que España legisló en una ocasión, prohibiendo eso, que la data de uno fuera vendida a terceros. En España lo que hicieron fue que regularon de que nadie que no fuese un organismo regulatorio pudiese suplir eso. Eso fue lo que hicieron. O sea, establecieron un mecanismo adicional de control. Claro. En este país no lo han hecho porque no existe un marco regulatorio
y están aprovechando lo que son los limbos y baches legales para hacer esa práctica. Hacer y deshacer ahí. Entonces, Exactamente. ¿qué puede hacer el ciudadano común y corriente para tratar, por lo menos que no le fastidien la existencia a una hora que él no quiera, que le estén llamando para decirle que le van a vender la luz ni el sol y toda esa cosa barata? Bueno, fíjese, hay un tema contractual. Generalmente, si usted no lee la letra chiquita de los contratos, las empresas piden permiso para compartir su data con terceros. Sí. Entonces, en México, de hecho, hay un modelo de protección de datos del consumidor que exige claramente que el usuario autorice por escrito y firme, lo cual ya hay una diferencia entre la ejecución de la ley y la protección al ciudadano. Ahora, lo ideal es que el usuario proteja su información. O sea, en cada red social, ¿cuántas marcas ahora mismo en redes sociales están haciendo promociones a cuales le piden datos? Podemos contar hasta 150 en un mes. Ahora, todos los usuarios van, con nada más darle un botón, quiero participar, ya pueden extraer los datos desde Facebook. Y en Facebook, increíblemente, la gente está montando toda la información de su vida, su teléfono, su dirección, sus relaciones familiares. Entonces, ahora es más fácil. La lista de teléfono era algo que se la pasaban a través de hasta una lista de SMS. La famosa base de datos del millón de email que anda por ahí, eso nació en una empresa en 1999. Y de ahí, todo el que pasó por esa empresa, cogió una copia, ahora vende spamming. Entonces, sí, suena chistoso. ¿Es así? Entonces, tiene su historia, pero ahora no es tan difícil como antes, ahora es más fácil. Simplemente hay que dejar que la gente se conecte, darle un contenido y simplemente la gente vende su privacidad. Entonces es más un asunto en esta época de conciencia. Cada vez que yo participo en algo, digitalmente me ponen un cadillo o un cookie. Es decir, me pegan un modelo de traqueo que cuando yo regreso me reconocen. Pero un tercero que sepa los códigos de esa cookie o ese cadillo digital, al final sabe de dónde tú vienes, qué tú has hecho, cómo tú te has comportado. Entonces, uno ya no puede estar ajeno. El tema de las llamadas ya es algo tradicional, pero el tema de la inteligencia de datos, del comportamiento de los ciudadanos, es mucho más profundo, porque está pasando y la gente está de manera voluntaria cediendo su información. Más allá del fastidio, de la molestia en todo esto, ¿qué tan riesgoso puede ser para una persona el hecho de que parte importante de sus datos personales estén bajo el dominio casi de cualquiera? No solo para vender cosas, quién sabe otra cosa que puedan hacer, hasta suplantar la identidad. Eso es lo que más se ve a diario. Claro. Incluso, por poner un ejemplo, utilizan a Twitter como base de información para extraer informaciones sobre tendencias y variaciones sobre X o Y tópico. Nada más hay que focalizar, porque tienen un universo de datos bastante grande. Entonces, vamos a decir, ok, ese universo de datos se circunscribe a República Dominicana, de República Dominicana a Santo Domingo, van achicando, discretizando, hasta llegar a un, por así decirlo, un condensado de información, que ahí es que rejuegan con los datos y van identificando a las personas de manera selectiva, porque también ellos ven cuáles son las tendencias que marca esa persona. Y dicen, ok, los allegados de esta persona son esto y esto, y por ahí van ramificando. Por el tipo, por ejemplo, de temas que la persona retuitea y ese tipo de cosas. Claro, eso lo van creando un perfil. Exactamente. Esta persona le gusta cierto tipo de música, cierto tipo de contenido noticioso, claro, cierto tipo de comida o de cine. Hay algo más peligroso todavía, y es, hay ciertas páginas web que cuando uno llega ya están pidiendo la localización al usuario. Sí. No solamente ya en el móvil, que es a veces por defecto, sino cuando ya usted está en el desktop. Y se ha convertido en una tendencia. Dame el permiso para la notificación, esa es la nueva. Pero también el permiso para la geolocalización. El usuario tiene que discriminar el hecho de compartir su posición. La única manera de saber dónde está un usuario móvil es una telefónica triangulando. Y generalmente se requiere hasta de una orden, entre comillas. Entonces, en cualquier país civilizado. Entonces, lo importante es que, como dije antes, la gente lo está haciendo por jugar y no está entendiendo que cuando le da el permiso a una marca, de hecho en Facebook tú puedes dar dos permisos, dónde estoy y por dónde ando. Es decir, que cuando hacen un enfoque de una campaña, un targeting, diciendo, le voy a hacer la campaña a los que viven en Santo Domingo
o a los que están en Santo Domingo. Exacto. Entonces fíjese que usted puede ser de Santiago y llega a Santo Domingo y pueden hacerle la publicidad a usted, pero usted no es nativo de Santo Domingo. Pero peor, alguien que tenga una estructura de base de datos puede saber dónde usted está perfectamente porque usted le dio el jugar. Casi es un seguimiento por donde usted se mueve y dónde está. Literalmente. Literalmente, y usted le dio el permiso. O sea que legalmente usted no tiene nada que hacer porque usted le dio un permiso a un tercero. Entonces, Caramba. ¿dónde está la vulnerabilidad? Y es que las marcas se están exponiendo porque contratan a un muchacho de la vela por ahí, que es un developer, que sabe más que el que le está contratando, le hace el servicio a la empresa, pero se queda con la conexión con los usuarios. Bien. Que le trabaje a 10.000, ya usted tiene una base de datos poderosísima. Les Exacto. pido su permiso, por favor, para que vayamos a una primera pausa y continuamos en breve. Muchas gracias por continuar con nosotros a partir de ahora. Seguimos con este tema tan interesante de los datos de las personas ya en las redes sociales, en los correos electrónicos. Todo esto a partir del desarrollo de las modernas tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos con nosotros a Jesús Rafael Sánchez, experto en sistemas Unix, director de tecnologías de la información y comunicación de Proceso Tecnológico Garib, y a Arturo López Valerio, director general de la empresa Numericit y experto en comercio electrónico. En todo esto, ustedes que son expertos y trabajan en el tema, hay lo siguiente, quizá en un momento dado con las redes sociales alguien decía, me gusta tal red porque esa no me pide tal cosa, ¿no? Sí. Y no tengo esta otra, pero esas son empresas y empresas que valen miles de millones de dólares y mueven miles de millones de dólares. De un pronto a otro, el propietario de una red social compra la otra, ya tiene la base de datos. Ya uno no sabe este asunto dónde comienza y dónde termina, que es Facebook compró Twitter o no sé cómo es la cosa. Facebook compró a WhatsApp y WhatsApp. cambiaron los términos de licenciamiento y privacidad. Y el usuario que nunca lee lo que son las cláusulas contractuales, acepta para seguir utilizando el servicio. Se están aprovechando, por decirlo así, del factor de necesidad de uso. Y que todos pecamos de ingenuidad en ese aspecto. Exactamente. No simplemente quiere decir, nada, dale que sí cuando se está bajando alguna aplicación o algo. Dile Eso que suele sí, pasar. acepta. Hay un punto importante ahí, es que hay que entender el dominio que tiene Facebook Inc., o sea, la compañía que es propietaria de Facebook, de lo que es el landscape de las redes sociales. WhatsApp, Instagram, tiene Messenger, que es una aplicación propia que ha crecido, y asimismo lanzó Prisma, y todo el mundo está haciendo efecto con Prisma. O sea, va lanzando caramelitos que crean dependencia de uso, Exacto. porque hay que recordar que esto se llama el modelo freemium. Te doy algo gratis, te endulzo, te conecto, y después te hago tan dependiente que tú terminas pagando. Que en realidad es una ilusión de que es gratis. Claro. Porque No existe. Pero es es una como, por excelente ejemplo, cuando estrategia. usted ve televisión, usted no está pagando directamente en ese momento, pero usted es parte de un público que a su vez es vendido como un potencial mercado publicitario, ¿no? Correcto. Igual que el diario que se distribuye sin Exactamente. paga, pero por ese público los diarios están cobrando también. Eso se le llama inteligencia de mercado, pero ya es inteligencia de mercado en redes sociales. Ya trasciende un poco más allá. Incluso en el 2012 hubo un conversatorio en lo que es una conferencia que se hace anualmente, que se llama Red Pública, donde participó Eben Moglen. Y Eben Moglen estaba hablando de los peligros que presentan las redes sociales. Y específicamente Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales en sí hacen un conglomerado de lo que es una base de inteligencia de información sobre los usuarios. Están clasificando y cuantificando lo que es cada usuario, cada persona, para así saber qué hace, dónde está, por qué hace tal cosa o para qué lo hace. Parece que se está haciendo realidad la novela famosa de Orwell, 1984. Sí, realmente es del Big Brother observando a todo el mundo y de alguna manera dirigiéndole la vida. Sin darnos cuenta, sí, hemos entrado en esa novela de Orwell. El tema del Big Data, el famoso Big Data, al final la simplicidad es que está almacenando continuamente.
El reto es procesar los datos. Ahora, lo importante es que ya con la cantidad de datos que existen, se habla de que vamos a predecir el futuro. El futuro no se puede predecir. Tú puedes inferir, o sea, ajustar, influir el futuro. O sea, si yo sé cómo tú te comportas, yo simplemente te doy algo para llevarte hacia donde yo quiero que tú llegues. Y ese es el futuro realmente. Entonces, o quizá intentar algún pronóstico a partir de experiencias acumuladas. sí, claro, esa es es la tendencia, pero Sí. lo importante es que con la data, por ejemplo, en San Francisco, California, hay varios experimentos, sobre todo dirigidos por la Universidad de Berkeley, que básicamente están estudiando el comportamiento de los seres humanos que están viviendo en diferentes casas y de acuerdo a grupos de edades. ¿Qué está pasando con esto? Ellos están entendiendo personas que, por ejemplo, pueden tener Alzheimer y están prediciendo cuándo, según el comportamiento que tú tienes en tu hogar, puede darte Alzheimer por una serie de indicadores. Eso es una gran acumulación de data, una comparación de patrones y eso te da una tendencia de En comportamiento. ese caso, el uso de esa data es positivo. Correcto, no, Sí. Ahí evidentemente. no es para un No es propósito malo. O sea, no se puede satanizar el tema. El tema es quién maneja la data, ¿Y si por te qué? está, para qué, y si usted está dando el permiso. El tema está en el permiso. Entonces ahí es donde hay que decirle a quien nos está viendo hoy, básicamente que tiene que tener control sobre el permiso que da la data. Usted va a participar en un concurso de redes sociales y le están pidiendo datos que no le hace sentido, no use eso, porque usted está dando permiso. Yo sí he notado, por ejemplo, en el caso de Facebook, sí, que si hay datos que uno no ha llenado de su perfil, de vez en cuando le aparece un aviso claro, insistiéndole que diga. Yo no le hago caso realmente, yo no lo lleno. hágaselo. Para nada. Sí, insiste, incluso pidiendo a veces el teléfono. Confirme esto, pero ¿para qué? No, con el Eso- teléfono te relacionan. Eso sucede cuando existe una posible duplicidad de información y ellos quieren clasificar y saber quién es quién, en este ¿Quién es caso. quién? Bueno, hay una parte que uno no la toma en cuenta, pero que a raíz de lo que ha ocurrido en los últimos años, ha venido a preocupar a mucha gente. Que ya no es solo el hecho de que es vendida la data de la gente con fines comerciales, Claro. sino que los gobiernos, como control social, también se hacen con esa documentación. Hay Todo esto que se destapó en Estados Unidos a raíz de todo esto de Sí. Snowden y todas estas cosas. No, y eso por así decirlo, es el menor de los problemas. Por ejemplo, Claro. pasa lo siguiente, cuando uno llega a un hotspot o a un sitio donde se distribuye internet gratuito, casi siempre pone un portal cautivo en el cual uno tiene que poner unos datos iniciales de confirmación. Eso se almacena en una base de datos. ¿Qué usted cree que van a hacer con esa base de datos? Van a comenzar a clasificar y a discretizar la información para saber quién usted es y por qué está ahí. Entonces, el café de la esquina. exacto. Así marcan cuáles son los sitios que usted recorre usualmente, pueden saber cuáles son sus gustos y le pueden ofertar cualquier cosa. Pero peor aún, ya lo están trazando, saben por dónde es que usted se mueve, Están rastreándole ya. literalmente. A nivel de gobierno es importante. Google tiene un portal de transparencia donde muestra las solicitudes de todos los países que le piden data a Google. Facebook también. Y Facebook también Sí. lanzó ese portal. Es decir, hay una necesidad de gobierno por saber lo que están haciendo los ciudadanos. Pero a la verdad, en un mercado como este, que está un poquito salvaje todavía, la data de los ciudadanos se protegen menos. O sea, el caso de los Wi-Fi es un ejemplo. Están las cámaras en la avenida. Con los software de identificación facial, ya ustedes saben dónde Y de alguna está manera la pasando. gente también tiene menos conciencia. Claro, en un no hay país una como este, educación de de que la debe protección. cuidar su privacidad. Sí. Claro. Sí. Y bueno, hay gobiernos fuertes que muchas veces entienden que pueden controlar todo esto. Pero parece que no es tan fácil porque aún en gobiernos así, ponemos el caso de todos estos gobiernos que había en los países árabes y vino todo aquel movimiento de la primavera árabe, ya hace unos años, que hizo caer gobiernos tan fuertes como de Hosni Mubarak en Egipto. Claro. Y fueron protestas convocadas y dirigidas desde las redes sociales por los jóvenes. Pero aún así hay gobiernos que se empeñan en tener control. Un país con tanta tecnología como China, el gobierno insiste en hacer bloqueo, pero siempre los jóvenes rompan ese bloqueo. ¿Qué tan posible es eso? Que desde el Estado se pueda controlar a dónde entra o no entra la población en Internet. En este caso, el gobierno siempre tiene lo que es la regulación de las telecomunicaciones. Por ejemplo, en un país como este tenemos el Indotel, que es quien regula lo que es las telecomunicaciones. Así todo país tiene su homólogo y es quien controla lo que son los canales de acceso y vías de información.
pueden controlar desde dónde viene la información, si la van a bloquear, si la van a permitir. Por ejemplo, hubo un largo tiempo en el que Microsoft Messenger estaba bloqueado en China, por poner un ejemplo. Google está bloqueado en China, si mal no recuerdo, todavía no sé. Tiene esos problemas ya. Sí. Bueno, y así sucesivamente. O sea, Corea del Norte, que es el país más cerrado que hay, en estos días fue por error que se descubrieron unas páginas que ellos tienen. Ay, cuidado. Sí. sí, pero no siempre están hosteadas allá, que ese es otro detalle. El dominio puede estar allá, pero el hosting no. El hosting puede estar, qué sé yo, en Dinamarca, en Indonesia, donde sea. Sí, hay un tema de territorio. O sea, el Internet es una red que fue diseñada por un motivo militar, de redundancia. Si explota un lado, hay comunicación en el otro. Si desaparece por una bomba nuclear, en ese entonces, que había el peligro de la Guerra Fría. Ahora, lo importante ahí es que existen regulaciones de territorio. Por ejemplo, hay data gubernamental que nunca se va a poner en la nube, que tiene que estar en servidores locales, por un tema de territorio. Entonces eso pasa, por ejemplo, en Brasil. Habían leyes que WhatsApp estaba violando y quisieron con WhatsApp. Orden, no está aquí. O sea, los gobiernos tienen los mecanismos para cortar el alambre, pero políticamente a veces no es correcto. Por eso se ven que en regímenes sí pasan esos casos extremos, pero sí están los mecanismos, porque inclusive esta isla es más vulnerable aún, porque no estamos conectados a una masa continental. Viene un cable submarino que hasta se lo lleva cualquier cosa. Cuando el gobierno es un gobierno, si se quiere, de fuerza, y claro, que la gente, quiera o no, se sabe con el peso de un gobierno que controla mucho, la gente de alguna manera se adapta y dicen, déjame no meterme en problemas. Claro. Con Su Yun-il, un tigre de esos que no relajan para fusilar a una gente. Claro. Pero en los gobiernos de países liberales, gobiernos como de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, ahí hay otro peligro, es que tienen agencias de investigación e inteligencia que prácticamente no controlan, pero vigilan la vida del ciudadano como le da la gana. Y establecen controles también, porque el FBI, todo esto cuando se supo que había requerido a Facebook, a Gmail, muchísimos millones de correos y de cosas, eso claro, espantó a la gente. Sí, pero esa información no se divulgó hasta que una persona se lo dijo a otra y por ahí corrió el rumor y se confirmó. Pero eso se hace desde hace años. Incluso el FBI tenía desde 1997-98 el proyecto Carnivore, que era el gran sniffer. Carnivore, Seiran, o sea, Satán, esas eran dos herramientas para verificar todo lo que pasaba por internet, un análisis de tráfico. Se llama sniffer, que es como de absorción. Exacto. De snifar, como dicen en español. Sí, snifar, o sea, oler, seguir el rastro. Sí. Por ahí, exactamente. Por ahí van buscando qué tú estás haciendo, por qué tú estás utilizando tal protocolo, si ese protocolo es tan cifrado, tiene un cifrado, bueno, por decirlo así. En Estados Unidos hay una regulación que prohíbe el uso de un cifrado por encima de 4096 bits de encriptación. A diferencia de Canadá, en Canadá no existe un marco regulatorio para eso. También hay otro ¿Qué detalle. significa eso? ¿Qué diferencia hay entre Estados Unidos y Canadá? Bueno, en Canadá no existe una regulación como tal, no es que te lo están prohibiendo, no es que te lo están permitiendo, pero como no existe regulación, todo el mundo puede utilizarlo sin problema. O sea, la gente puede encriptar más información, puede protegerla más. En Estados Unidos te ponen un límite. Claro. Te ponen un límite. Para desbloquearlo. Exacto. Pasó caso iPhone. Sí, bueno, famoso el pleito por decirlo de esa manera, ellos dicen, ¿por qué tú quieres encriptarlo por encima del límite? Algo raro tú ¿Qué estás tú quieres haciendo. esconder? Exactamente, eso es lo que ellos piensan de una vez. Disparan una voz de alerta y de una vez ¿Y aquí no hay regulación sobre eso? No. Se está hablando, porque habían unos foros a principios de año de ciberseguridad, el tema está empezando a entrar. Pero lo importante es que hay que ver, la NSA, que es el Departamento de Seguridad en Estados Unidos, tenía desde hace años una apertura en el código del OpenSSL, para decirte, OpenSSL es un protocolo donde te permitía encriptar la información a través del HTTPS famoso que todos vemos en el browser, y el candadito verde. Ahora, eso tenía un hoyo, donde este organismo de Estado sabía que había el hoyo y tenía años observando, estaban brechando. Bueno, todo lo que hacía se metía ahí. Básicamente eso fue lo que Snowden delató. Delató, exacto. Fue por ahí que... Y el soldado que también se comunicó con él. No, eso fue... Bueno, eso es para los leaks, que eso es otra cosa. Eso es otro pero asunto. Dentro de los leaks estaba esta información. Pero lo de la vulnerabilidad de SSL
Eso fue un escándalo enorme, que eso fue lo que le costó prácticamente el puesto a Snowden. No, el puesto, y quién Bueno, sabe lo que le pueda la costar. vida. El hombre Bueno, está bien protegido está por allá, caliente. porque que se va a casar con una rusa. Tiene, es igual que Brasil, usted hace una fechoría, va a Brasil, se casa y no se lo pueden llevar. Entonces, Para nada. Pero en cualquier momento le echan manos si se descuida. Difícilmente, porque así mismo está el caso de Julian Assange. Eso es otro. Ese otro que no difícilmente lo van a agarrar. Bueno, ese está en una embajada metido. Sí. Pero si saca, yo creo que si pasea el perro por ahí fácilmente. No, y usted sabe que lo fuerte del caso, Snowden y Assange hablan diario. Diario, cifrado. Snowden en estos días también dio una entrevista. Y Sí. se veía muy A él le distendido. gustan las cámaras. Se veía muy distendido el hombre. No, es yo que- no sé es qué que- tan cierto sea. No, es que es cierto, incluso cuando pasó el escándalo de Snowden, hablaron con Richard Stallman. Richard Stallman es un activista de lo que es el software libre y viene desde hace más de 30 años diciendo, Él fue el creador de Linux, ¿verdad? él fue el creador del movimiento GNU, el GNU. cual fue la base principal para lo que es el sistema operativo hoy día GNU Linux. Él estuvo aquí, Stallman, hace unos años. Yo- Habla yo te- español, por cierto. Él habla 8 idiomas, Sí. él es políglota. Cuando llegó aquí, él tenía 6 meses que había aprendido español y tiene una fluidez en español tremenda. Qué Yo bárbaro. compartí con él y tengo un par de fotos con él hace mucho. El punto está en que cuando Stallman le dijeron, ¿qué usted piensa de eso? Él dijo, simplemente confirmaron lo que todos habían dado en mí por rumor. Eso fue lo que él dijo. Él dijo que lo que él decía era un rumor. Ahora no, ahora todo el mundo está diciendo, San Stallman, ¿por qué no te hicimos caso? De nuevo, por favor, vayamos a una pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV. Estamos hablando de la privacidad y la seguridad en las redes sociales y en todos los usos que se da a la tecnología de la información y la comunicación. Estamos hablando con Jesús Rafael Sánchez y con Arturo López Valerio. Ustedes, como especialistas, me imagino que hay personas y empresas que contratan los servicios de ustedes. Sí. Si una persona, ya sea en lo individual, familiar o en una empresa, siente que no está lo suficientemente seguro, teme que se le esté robando información, ¿qué es lo primero que debe hacer? A ver. Bueno, en este caso, lo primero que debe hacer, aparte de contactarnos, obviamente, es decirnos por dónde él considera que se está haciendo el escape de información. ¿Por qué Uno- está sospechando? Exacto. Uno hace un levantamiento, una auditoría previa para ver cuál es el problema o, por así decirlo, la falla procedimental que él está cometiendo, porque cómo se manifiestan lo que son las vulnerabilidades. Siempre hay una capa vulnerable. Lo que es la superficie de vulnerabilidad puede ser transferida desde un programa hasta lo que es el usuario, siendo el usuario lo que le llaman el liveware o la parte blanda de todo esto, el ente vivo, la vulnerabilidad mayor. Por eso es que vienen lo que son las técnicas de ingeniería social y cosas así. Existen, digamos que, cosas sencillas, por decir algo. Muchos jóvenes dicen, ok, dame tu número de teléfono, no lo dan. Dame tu WhatsApp, ¡Tum! ahí lo dan. Y obviamente WhatsApp, el identificador es el número de teléfono. Y ya automáticamente tienes dos informaciones por el precio de una. Bien. Yo trato siempre de prevenir. O sea, después de años de trabajando temas de Internet, nos hemos dado cuenta que realmente empezar a sensibilizar al usuario es lo más recomendable, porque en la regla informática se habla de la famosa capa 8, que al final es el usuario. De hecho, en el modelo de SOA existe Exactamente. capa 8, capa Capa 9 y 9. capa 10, que son 8 el usuario, Sí. 9 la organización y 10 el gobierno. Ajá. O sea, son las 3 capas más vulnerables y de mayor entropía. O sea, son, por así decirlo, totalmente aleatorias. Tú no sabes qué comportamiento van a tomar. Que es la parte humana. Exacto. Entonces, ahí les recomiendo. Usted no tiene internet en su casa, que al final el 23% de hogares, según la encuesta de la ONU de 2015, en hogar, habla de que son los que tienen acceso a internet. Es decir, estamos hablando de el resto se conecta en cualquier parte.
Eso implica que cuando usted lleva su computadora a cualquier parte, usted pasa por el switch de cualquiera, No por se la sabe. línea de cualquiera, y cualquiera está accediendo a sus informaciones. Y con la zona Wi-Fi. Es lo mismo. Lo mismo. Si, Es lo si mismo. el Estado te la da, ¿quién te vigila? O El Estado. bueno, no el Estado, un restaurante, una plaza, Lo eso es mismo, igualito. todo eso. Ahora hay tendencias de empresas que están poniendo redes de wifi. Entonces, ¿qué pasa? Esa empresa lo que hace es que regala internet para recopilar datos. Ese es el modelo de negocio. Sí. Que yo les recomiendo a los usuarios. Utilice una VPN. La VPN al final crea un canal seguro para navegación. Es un detalle también porque incluso hay un marco regulatorio aquí en el país que impide la desviación de tráfico. Sí, es interesante, ¿verdad? Ese es el problema, o sea, hay que saber cómo uno va a utilizar eso y bajo qué contexto, porque si, por decirlo así, amanece alguien en el organismo regulador de las telecomunicaciones de este país con la bella y brillante idea de decir, vamos a revisar todo el que está desviando tráfico. Sorpresa, van a agarrar a Medio mucha país, gente. medio país. Mucha gente lo van a agarrar. Bien, ¿qué tan consciente a nivel de las empresas se está en República Dominicana de que hay un riesgo en no tener la suficiente seguridad en cuanto a la data de esa empresa y de las personas, ya sea su clientela y de los empleados y los socios de esa empresa? Qué difícil. Es baja. ¿Qué tan Qué conscientes difícil. están? Mira, No están yo te conscientes. diría, si tomamos una regla del 100, yo hablaría del 10. Del Porque 10. Está siendo muy estoy siendo optimista. generoso. Todavía muy optimista con el 10% nada más. 3%. Borramos datos. O sea, generalmente digo, cuando tengo la oportunidad de expresarlo, Dominicana tiene 20 años de atraso en términos de procesamiento de Sí. información. Lo que es ahora usar un Siri, un Alexa, que son asistentes de voz, necesitan datos. Y usted va a las empresas dominicanas, yo que tengo oportunidad de hacer integración empresarial, y te das cuenta que no hay datos. Te borran la data del pasado. Entonces, ¿cómo usted va a construir eficientemente un conocimiento sobre los No hay un clientes? archivo. Hay una desesperación de saber qué hacen, pero al mismo tiempo las políticas de inversión dentro del mismo negocio se contradicen. Incluso hay una máxima en lo que es seguridad informática, que es la empresa invierte en seguridad informática dependiendo del valor que ellos consideren que tenga la información. Claro. Si la información que ellos consideran es sensible, ellos van a hacer la inversión para preservar la información, porque la pérdida de ella representa pérdida de millones. Incluso en unos talleres que estuvimos impartiendo en la comunidad de Linux Dominicana, en los cual yo participo y soy uno de los organizadores, estuvimos dando unos talleres de seguridad. Primero un conversatorio, que era Mr. Robot en la vida real, que la gente estaba preguntando si los ataques eran ciertos, qué tan efectivos se pueden hacer. Todos los ataques que se presentan en la serie se pueden hacer y se hacen. Un tutorial casi. No, peor aún. Y Sí, entonces en el taller estuvimos exponiendo prácticamente los tres verticales básicos de lo que es seguridad informática, que son vulnerabilidades, pruebas de penetración y la parte mía, que es de especialización mía, que es hardening, que es contrarrestar los dos anteriores. Entonces, siempre trabajamos de esa manera. Y la gente tiene un mal concepto de lo que es seguridad informática. Al que le gusta la seguridad informática, no siempre le gusta para estar investigando la vida de otros. Le gusta primero por la parte de privacidad. Y va siguiendo, aprendiendo lo que son las técnicas que se hacen y que se ejecutan, pero va a aprender lo que son sus mecanismos de defensa. Es decir, por lo que me dices, un experto en seguridad informática no es un espía. Exacto. Quizás la gente tiene un mal concepto, Es un que piensa escudo. que, exactamente, Un escudero. piensa que lo que va es a indagar cosas privadas, y es lo Exactamente. contrario. Quiere proteger de es su trabajo. ese ataque. Es su Exacto. trabajo. Entonces estamos muy mal porque hay escasa conciencia en República Dominicana de cuán importante es estar seguro, tanto en el comercio electrónico como en asuntos personales. Te voy a dar un dato, y es una investigación que hicimos en nuestro negocio con fin de arrojar luz a nuestros clientes en términos de seguridad. Vamos a decir, un proveedor de una página web, que puede ser un muchacho ahora, un emprendedor, Sí. 21 añitos, sabe codear, sabe usar un hosting, y empieza a venderle páginas a los clientes. ¿Cuál es el principal error que cometen? Que primero, le asignan la misma IP a todos los clientes. Ocurre un caso de difamación, de hackeo, de secuestro de ese servidor, e inmediatamente todos sus clientes, inclusive las principales empresas de más renombre de este país, tienen la misma dirección IP.
Es decir que ya tienen que enfrentar muchas preguntas incómodas. No, correcto. Entonces no lo se primero está que manejando bien. lo primero que hacen es que lo mandan a Webmaster. ¿Pero por qué lo hacen así? Porque utilizan un hosting basado en nombre. No pueden identificar un nombre por IP, porque entonces, dime cuánto Claro. eso es un problema. O no pueden pagar el IP. También. Que se supone que a cada cliente deben darle un IP. Pero peor aún, Ujú. los clientes no le exigen. Entonces, Exacto. le contratan a cualquiera. Generalmente pasa que los departamentos de comunicación o de mercadeo le piden a cualquiera una página y le traen una página. Pero teniendo su estructura de seguridad, su Exactamente. protocolo, sus políticas, y a veces violentando estas políticas, se la dan. Hasta que no ocurra nada malo Es así. en una marca, esa costumbre va a seguir continuando. Y lo vemos muy mal. Porque igual hay nombres de dominio dominicano de muchos renombres que se ven afectados por bloqueos del browser porque tienen virus los servidores. Y tú dices, ¿cómo esta marca tiene virus? No, es que el proveedor no tiene ningún tipo de política ni conciencia del manejo, del renombre, del valor de una marca, y al final le crean un daño a un cliente. Pero se maneja a gabela, como dicen. Quizás en cuidan este más mercado. un poco la parte de fachada, de que se vea un Claro. diseño de una página bonita. Exacto. Y esa otra estructura tan importante no se le pone el debido cuidado. Pero eso es más que todo por desconocimiento, quizás. Claro, pero a veces por ahorro de dinero. Exacto. Por Porque ahorro también. Al final, el mal es financiero más que. Hay un chile de de tacañería conciencia. ahí, entonces. Bastante. Y ese es un problema que tienen casi todos los directores de los departamentos de informática. Se circunscriben muy a lo técnico o muy a lo de gestión, pero no saben transcribir lo que es la rentabilidad de la plataforma para presentársela en valor monetario al financiero, para decirle por qué yo necesito cambiar el servidor, meter un firewall nuevo, una solución de IPS, una solución de HDS. ¿Por qué? ¿Qué valor me va a sumar a mí? ¿O qué va a evitar de que yo pierda? Esas son las cosas que uno les recomienda a ellos. Y también hay otro detalle, continuando con lo que tú estabas diciendo. No le dan la administración de lo que es la página o de lo que es el gestor de contenido a la empresa, sino dejan que quien lo hizo... Te lo secuestran. Exactamente. Sí, es un mal término. Básicamente tratan de cobrar por su gestión, pero el tema es que es un punto de seguridad. Lo que diga esa empresa a través de su página, ya su página es un documento abierto al mundo. No es como antes, que era una paginita y ya. Es O sea, la el cara de la valor empresa. de un sistema web es Por lo increíble. que yo he visto, suele ocurrir que muchas veces las personas que tratan de administrar los recursos en una empresa, pero que de toda esta tecnología conocen poco, quizás 2 o 3 palabras o 3 cosas. Entonces, cuando quizás una empresa seria le presenta un proyecto, hay uno de los que más o menos tiene nociones que le dice, pero eso sale muy caro, yo tengo un amigo que se lo hace por mucho menos de ahí. Claro, pero esa es la mayoría de los casos. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay un mal en la tercerización. Y ojo, la tercerización no es mala. Lo que pasa es que si el negocio no construye capacidades, es más débil frente a los proveedores. Entonces nosotros creemos mucho en la construcción de capacidades. Vamos a ponernos al mismo nivel porque podemos hablar el mismo lenguaje. Cuando está así, es imposible. Bueno, hablemos de las empresas de ustedes. Bien. Si, por ejemplo, una persona tiene una empresa y necesita el servicio de ustedes, ¿cómo lo contacta? A ver, en el caso tuyo. En el caso de nosotros está nuestra página web, numericit.com. Numericit.com. Ahí pueden encontrarnos, pueden escribir Numericit en Google y aparecen bastantes referencias de la empresa. Y hay un teléfono. Sí, algo. tenemos un teléfono 809-947-7949 y pueden escribirnos también por correo electrónico info@numericit.com. Bien sencillo. Bien, ahí lo contactan. ¿Y en tu caso? En el caso de nosotros tenemos una página de internet que se llama procesotg.com y el número de teléfono de nosotros es 809-227-7778. También nos pueden enviar cualquier solicitud, requerimiento por el formulario de la página o escribiéndonos a info@procesotg.com. También para que sigan la página de la comunidad de Linux Dominicana, que estamos en Facebook como Linux Dominicana también, y aprovechando la oportunidad para invitarlos al evento del Open Saturday, que llevamos 2 años ya con haciéndolo, que es donde hablamos de temas de seguridad, software libre, open source y también de tecnología, realidad virtual, un sinnúmero, todo un pasadía para todo aficionado de la tecnología. ¿Ustedes el conocimiento que tienen lo adquirieron en la carrera universitaria que hicieron o cómo? ¿Ustedes son
autodidacta? ¿Cómo es la cosa? Bueno, en el caso mío, yo, por así decirlo, un 25% del conocimiento que he adquirido ha sido, por así decirlo, codeándome con gente de la carrera, pero ya lo otro ha sido autodidacta y también impartiendo docencia. Al impartir docencia, lo que uno sabe, uno lo perfecciona. ¿Dónde lo impartes pule. docencia? Bueno, impartí docencia en Fundación Código Libre, participé como... Ahí es que está el profesor Perpiñán también. Yo soy alumno de Perpiñán. Bien, bien, bien. O sea que ya Famoso. vienes de ahí, Sí. de un buen profesor también. Exacto. También como profesor voluntario en la UAS y también formando a muchos de los organizadores de la comunidad de Linux dominicana, que muchos han sido mis estudiantes, que ahora están bien posicionados y son, por decirlo así, ejemplo a seguir hoy día. ¿Y en tu caso? En mi caso, bueno, la universidad poco, porque al final es más en la práctica. Tuve la oportunidad hace 16 años de trabajar para el grupo Telefónica. Yo manejé los portales de Terra.com aquí en Dominicana, Puerto Rico y Panamá. Terra es historia patria casi, Sí. de la época de la burbuja y todas esas En cosas. un momento dado 1998. tuvo un gran auge. Había Por 100.000 sí, usuarios sí, de internet en República Dominicana, Sí. señores. Ahora hay 5 millones. O sea, ha llovido bastante. Ahí tuve la oportunidad de ver temas de comercio electrónico, ver temas de contenido, o sea, un all around. Obviamente era joven, muchas ganas y aprendí bastante. A partir de ahí me quedé conectado con todas esas referencias a nivel global y obviamente trabajamos en representación de marcas como Google aquí en Dominicana, Microsoft también tenemos un nivel de partnership y Amazon, y estas empresas cuando tú requieres y revendes productos de estos gigantes, obviamente el programa de formación es exigente y Sí, es fuerte. te obliga a estar al día. Eso es cierto. Les pregunté eso a ustedes por lo siguiente, porque ustedes me pintaron un panorama y me hablaban de que aquí tenemos muchas deficiencias. Sí. Claro. Entonces, ¿qué aprenden en nuestras escuelas, en nuestras universidades, los jóvenes que se forman en las TICs? Okay. ¿Por qué esas cosas no se enseñan? Eso es... No, si aprendieran COBOL, todos los bancos tuviesen un sistema de core bancario local, Local, claro. pero no. Tampoco. No. Incluso yo puedo decir de que parte de mi formación yo aprendí, bueno, eso puedo decir que lo aprendí en la Universidad del COBOL. Eso sí, pero realmente no se está formando, simplemente están formando usuarios para que sigan órdenes, no están formando personas para que piensen, para que creen con su Entonces no se están formando verdaderos ingenieros. Exactamente. Sí, Eso no es- son capaces de crear. Mira, el mismo gap que tiene el mercado está en la enseñanza, es lo que te puedo apuntar. Entonces, si el usuario, bueno, 20 años, y es real, el Claro. usuario tiene que pagar un curso adicional, tiene que irse a la academia de Cisco, o sea, Ajá. temas que van haciendo upgrade, pero al final la carrera es una zapata. El que entienda que va a salir de la academia sabiendo que deje eso así, mejor Bueno, que tú SOS, es necesario entonces Sí, que en es ese importante. aspecto nuestras universidades, nuestros institutos revisen lo que están enseñando, Realmente. porque por lo que ustedes me dicen que son los que saben de estas cosas, hay muchas deficiencias. Muchísimas gracias a Jesús Rafael Sánchez y Arturo López Valerio. Ha Gracias. sido de mucha utilidad las cosas que hemos conversado y yo espero que eso le pique la curiosidad a mucha gente para aprender más, porque finalmente eso es lo importante, que uno trate de aprender más. Muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan que hay más en Acento TV.